Bueno, buenas tardes de nuevo. Nos hemos congregado aquí hoy para asistir a la presentación del libro Héroes y Villanos de José María Campos, con el mismo fin y con el fin también de acompañarle y de decir unas palabras. También están con nosotros, de mi izquierda hacia la derecha, en primer lugar, el embajador Javier Jiménez Ugarte, conocedor del Magreb, porque ha sido, aparte en su larga y muy exitosa carrera diplomática, ha sido embajador en Argelia, entre otros sitios, y ha sido cónsul en Tetuán y en Nador. Yo creo que pocos... Y en Larache, perdón. Bueno, entonces... La semana había que ir de Tetuán a Larache, porque teníamos otra oficina y ya no tenía cónsul titular. Claro. Pues yo creo que habrá pocos diplomáticos que tengan tanta experiencia magrebí como Javier. Luego Juan Manuel Riesgo, que es vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas y que ha sido coordinador de los actos conmemorativos del centenario del Protectorado de Marruecos en el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y en la Asociación Española de Africanistas. Juan Manuel ha estado muy vinculado a lo largo de toda su trayectoria profesional y personal a Marruecos y conoce bien este mundo. Y, bueno, Jerónimo Páez, yo creo que no necesita presentación para cualquiera de los que hemos tenido alguna relación con el mundo árabe. Aparte de ser el director de la editorial que publica el libro, de la editorial Almed, ha sido el creador del legado andalusí y es, entre otras cosas, miembro del Comité Averroes. Bienvenidos los tres. Muchas gracias por estar aquí. Y, finalmente, el autor del libro, José María Campos, que es nacido en Ceuta. José María, si no me equivoco, es un abogado ceutí, decano de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Ceutís, colaborador habitual en los medios de comunicación y conferenciante sobre temas de Ceuta y su entorno, así como del Protectorado Español en Marruecos. No me voy a extender más porque estoy seguro de que los aquí presentes van a hablar in extenso del libro, y por consiguiente no quiero yo hacerles perder más tiempo. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. José María, te deseo muchísimo éxito en la difusión de este interesante libro que todavía no he leído, pero me ha parecido fascinante. Muchas gracias. Bueno, a continuación, si os parece, primero Jerónimo, luego Juan Manuel y luego Javier Jiménez Ugarte y, por último, el autor del libro, si os parece. Buenas tardes. La verdad es que yo estoy aquí porque se ha empeñado José María en que venga, ¿no? Es decir, creo que los que van a presentar realmente el libro son las dos personas que tengo. Pero simplemente quería decir algunas palabras. Aquí se ha dicho, y es verdad, que José María nació en Ceuta. Yo creo que nació en Granada, ¿no? Con tu permiso. Digo que nació en Granada porque uno es de donde nace y al mismo tiempo donde se educa. Y él es compañero mío, yo soy compañero de él. Cuando yo era joven siempre estaba impresionado. Creía que era un tipo muy guapo, muy rico, pero no muy listo. Y después ha resultado que es un tipo guapo, rico y listo, ¿no? Aparte de tener una mujer encantadora. Y hemos coincidido de forma rara, porque yo no sabía realmente que José María era alguien que tenía un enorme amor a Marruecos, no solo a Ceuta, y que además luchaba como ciudadano español por poner en valor Ceuta y también poner en valor nuestra relación con el mundo magrebí y sobre todo con Marruecos. Por razones de las que aquí has hablado, yo quiero terminar rápidamente. Yo soy también de Granada, yo también soy abogado, ejerzo de abogado, pero mi pasión es el mundo árabe en general y Marruecos en especial. Y quizás se deba, y lo digo ya simplemente, mi propio director, ¿no?, me ha preguntado que por qué esa pasión por Marruecos, y yo quisiera simplemente explicarla porque en alguna medida me parece que le pasa también a José María. Y por eso decidí publicar su libro, aunque yo sé más de la época medieval que de la época moderna contemporánea. Mármol, cuando escribe en la rebelión de los moriscos, no en la descripción de África, que yo creo que la Casa Árabe debería obligar a que se hiciera una nueva edición, porque me parece tan importante o más que León el Africano. Y sobre la época que afecta a España me parece todavía mucho más importante, sobre todo la época Guatasí, Sadí, Felipe II, etcétera, etcétera. Dice en la rebelión de los moriscos que Granada se hizo a imagen y semejanza de Fez, no Fez a imagen y semejanza de Granada, y en alguna medida es verdad. Lo que sucede es que incluso yo me atrevería a decir
que esa exquisitez y esa finura, que hoy día es la quintaesencia del arte, digamos, hispano-marroquí, que es la Alhambra, no surge en Granada, surge en Fez y surge en Rabat, surge en Salé y quizá La Porta y Malhatib. Como la Alhambra domina todo un territorio, incluso los franceses estiman que... Pero la arquitectura meriní es de una arquitectura de una exquisitez y de una finura que después se llega a su cenit en Granada con el reino nazarí. Por tanto, quiero decir que yo, que no conocía nada, como cualquier casi español que hubiera nacido en los años 44, cuando termino mi carrera y llego a Fez, nada más terminar mi carrera de viaje de estudio, yo de pronto tuve un choque cultural. Dije, yo estoy más cerca de este territorio que de donde venía, que era de aprender inglés en el norte de Gales. Y a partir de ahí empezó una pasión que ha durado toda mi vida. Como todas las pasiones, yo me acuerdo que Luis Aragón dice también en un libro que desafortunadamente, a pesar de ser Luis Aragón, el Le Fou d'Elsa, que es una obra magnífica sobre, posiblemente la mejor que se ha publicado sobre Guadix, que no se ha nunca traducido. Es un libro muy difícil y parece que Aragón, escritor comunista, etcétera, etcétera, difícilmente podía escribir. Dice, il n'y a pas d'amour gai. O sea, no hay amor feliz, pero mi amor con Marruecos ha sido feliz. Por lo tanto, es la razón por la que tengo una editorial, he publicado muchas cosas. Hice la fundación del Legado Andalusí, que lo que pretendía no era tanto solo dar a conocer el Magreb o el mundo árabe, es tratar de que los españoles asumieran la historia magrebí y la historia árabe como una parte de su propia cultura, simplemente sin magnificarlo. Y, por lo tanto, esa es la razón por la que yo he publicado bastantes libros sobre Marruecos, sobre el mundo árabe, sobre la arquitectura de la tierra. Yo vivo en el sur de Marruecos, parte. He publicado, sí, aquí que lo he traído, pero para no hacerle la competencia, porque esta portada la he diseñado yo con su permiso. Y además porque él habla de alguien que para mí es el mejor pintor que ha habido nunca sobre Marruecos, ¿no? Que es el que ahora va a explicar él y que tenemos aquí a su nieto. Y, por lo tanto, nada más, muchas gracias. Para mí es un placer y os dejo a vosotros que habléis de este tema y, sobre todo, esta preparación que se ha preparado francamente bien. Gracias a ti. ¿Sí? Muchas gracias, Jerónimo Páez. Tienes la palabra, Juan Manuel, por favor. Estando en la Universidad Complutense, en la Facultad de Derecho, en la que fui profesor, ahora ya lo soy en el Instituto de Humanidades, como ha dicho el embajador director, los que siempre me facilitan libros, que además son una familia, que son varios hermanos, y uno está en la Universidad de Juan Carlos, me dijo, hay un libro que le va a gustar mucho a usted. Lo hemos ojeado por encima y es un libro interesantísimo. Y entonces me enseñó este del Protectorado de España en Marruecos. Vi el mapa desplegable del Protectorado de Marruecos. Yo tengo algún ejemplar que puedo regalar a alguno de ustedes, pero es más pequeño que este. O sea que luego están las estupendas láminas de Bertucci. Alguna confieso que la he visto por primera vez en mi vida, que es la de cuando aparecen para entregar las llaves frente al alcaide de Tetuán, el entonces comisario, el primero de España, Alfau, y le acompaña un diplomático que lo va a tener como Cerdeiras. Hace poco se ha presentado el libro Cerdeiras aquí, una trayectoria importantísima en los diferentes periodos. Y después, claro, yo en un curso que dirigí en la Universidad de Juan Carlos, en los cursos de Aranjuez, repetí lo que ya había dicho en el Colegio Férica y muchas veces. La historia de España la hace el Protectorado de Marruecos. No hace mucho, yo hablé con el embajador Frutos para hacer algún acto aquí. Hay un libro muy raro porque otro de los grandes aciertos del amigo José María Campos es que el título, el Protectorado de Marruecos, Héroes y Villanos. Si se le pone a un libro, Marruecos, la guerra que debe ser, no se dice que en todos los pasos diplomáticos que se dieron, las primeras reuniones entre España, Inglaterra y Francia para establecer el Protectorado de Marruecos. Justo muy poco después, a partir de 1902, cuando en 1798 han estado a punto de estar en guerra por el incidente Fasoda, Gran Bretaña y Francia. Y Gran Bretaña es el gran rival de Francia en la colonización de África. Por lo tanto, lo que quiere es que en la parte próxima a Gibraltar no esté Francia, sino que esté España.
Y esa es la razón, ni militarismo, ni gente resentida de Cuba, por la que se encomienda este espinazo del Rif, que es la gente más insumisa, los mejores luchadores y combatientes, y una zona que parece que es muy rica en minas, pero que no va a ser tan fértil en cultivos. Y tanto a lo largo del siglo XIX, pues por la disputa del Canal de Suez y por este incidente Fasoda, hay ocasiones que están Francia y Gran Bretaña a punto de entrar en guerra. Por lo tanto, esa es la razón principal. Y durante un tiempo no se va a entender muy bien España con Francia, porque ha sido Gran Bretaña el protector de España allí. Y lo que me gusta del libro de José María Campos, entre muchísimos aciertos, no hace poco algunos de ustedes estuvieron conmigo en la presentación del libro Los Generales de África. Yo quiero en la Feria del Libro hacer un acto de africanistas con José María Campos y con su delegado del Gobierno, Primo Jurado, que hizo ese libro. Que ahí hay algún fallo histórico. En el libro de Campos, ninguno. Entonces, es muy interesante porque una de las personas dijo, realmente está muy bien, sí, que se hable de los personajes españoles en África, pero había que hablar de los marroquíes. Claro, aquello fue premonitorio. ¿Cómo me iba a imaginar yo que iba a encontrar un libro que nos describe estupendamente la vida apasionante de Driss Ben Said? Es decir, un personaje nacido en Salé, posiblemente descendiente de aquellos míticos moriscos de hornachos que establecieron la República Pirata de Salé y que le ofrecieron a Felipe III, que le entregaban su puerto y su flota si les dejaba volver a su amado Hornachos. Entonces, este hombre de gran cultura fue alguien que trabajó con la Residencia y que después, la Residencia francesa, de Lotey, y que le contrató el luego propietario accionista principal de Minas del Rif, que eso llevó un proceso. Por cierto, Minas del Rif lo negocia en 1908 Clemente Fernández y mi tío bisabuelo Honorio Riesgo, que fue el presidente de la Cámara de Comercio. Algún antepasado común tenemos conjunto, Javier Jiménez Dugarte y yo, y que luego vendió parte de sus acciones a Romanones. Entonces, Driss Ben Said, por los lazos que tenía, por la gran cultura, pues va a negociar no solo el proceso complicadísimo de las minas del Rif, sino algo fundamental, la libertad de los prisioneros españoles. Pues a Driss Ben Said dedica un capítulo José María Campos. Y Driss Ben Said es un hombre tan culto que cuando por esos avatares de la extraña política que había en aquella época tiene que pasar unos años preso en las Islas Chafarinas, hace nada más y nada menos que traducir el Quijote al árabe. Y otros personajes, hay varios, los dos hermanos Tensamani, o sea, es decir, lo que dijo aquella persona en la que no sé si hoy nos acompaña en el CSDEN, pues lo ha convertido en realidad José María Campos. Y ha hablado de todos los personajes apasionantes, que es el Jariro. El Jariro es un jovencito que con 23 años hace operaciones, digamos, de comandos en Tetuán, infiltrándose, no le detienen, es el que lleva el cañón a lo alto de una montaña para bombardear Tetuán. Y luego, además, pues disgustado con su jefe, el rey Suni, que no le... En el Salón de Embajadores presentamos aquel libro tan bonito de Luis María Cazorla sobre Silvestre y el rey Suni, pues un poco resentido, porque no lo cuenta muy bien José María Campos, porque no le ha dado esos honores adecuados su jefe, el rey Suni, acaba pasándose al bando de Abdelkrim y consigue lo que no consiguieron los españoles, vencer al rey Suni en Tazarut, llevárselo prisionero con toda su cantidad de dinero, los diferentes rescates que había tenido, y que toda esa fortuna pues engrose a Abdelkrim. Es decir, que aquí hay de unos y de otros. Y luego, claro, no tendría tiempo para explicarlo, pero quisiera dar unos plumazos sobre varias cosas. Él habla también de acontecimientos amorosos. Los amores por un bando de Núñez de Prado, curioso, los amores de Petén también, la vida ya más normal del General Capaz, que fue un hombre que realmente, como hubo una viudez por medio, pues el segundo matrimonio fue algo normal. Y este Capaz pues es nada más y nada menos que el hombre que ocupa Sauen, siendo un joven oficial, eso yo no lo sabía hasta que leí el libro de José María Campos, con Castro Girona. Y de nuevo, después de que se cede la mítica y misteriosa ciudad de Sauen, vuelve en un raid extraordinario uniendo la zona de Melilla con la de Ceuta y ocupa de nuevo, sin disparar un solo tiro, Sauen. Por esa razón, otro pariente mío, por parte de madre, que fue el alto comisario en Marruecos en la República, Manuel Rico Abello, pues le comisiona para la ocupación de Igni. Hecho apasionante, lo presentamos aquí, dicen que aquello fue lo mejor que yo hice aquí en esta casa árabe, no sé, creo que no, desgraciadamente, que estuviera grabado el coloquio.
Y es un personaje apasionante. Posiblemente Capaz y López Ochoa hubieran sido los mejores generales de la República y la propia República los asesinó. Y ahí hay una faceta muy interesante que tiene que ver con los diplomáticos, como están conmigo a la derecha. Y es que Capaz, no lo sabía casi nadie, era cuñado de López Oliván. Y de haber podido ser un gran general de la República, pues algunos gobernantes, como en el caso de Rico Abello, como el diputado republicano muchos años, Melquiades Álvarez, lo cuenta José María Campos, son recluidos en la cárcel Modelo. Y en un momento dado, aunque lo había detenido Agapito García Tadel, pues un grupo de anarquistas, Felipe Sandoval, Santiago Alíquez. Santiago Alíquez era un individuo que yo le he dicho conozco al teniente alcalde, que no se le ocurra poner una placa porque él mató quiso matar, mejor dicho, a Lister, pero Lister, cuando lo llevan a una checa, lleva una pistola en el tobillo, la saca y logra escapar. Entonces, la muerte de Capaz es algo catastrófico para la República. Diré por qué. Pero van dos personajes tan importantes. José María Campos cita uno, que es Indalecio Prieto, y el otro es, lo digo yo, Manuel Azaña. Van aquellos anarquistas que han dirigido el exterminio el 22 de agosto de 1936 de los diputados republicanos, de los dirigentes republicanos, de mucha gente muy capaz, y son teóricamente anarquistas republicanos. Entonces le dicen a Indalecio Prieto y Manuel Azaña, dice, hoy ustedes nos han hecho perder la guerra, porque a partir de ahora las dos naciones que gobiernan el mundo, que son Estados Unidos y el Imperio Británico, no nos van a ayudar para nada, como así fue. Y luego pasa otra cosa también muy importante relacionada con esto, y es que el duque de Alba había tenido una actitud, él como descendiente de británicos, refugiado en Londres, de una cierta duda ante la sublevación militar. Y ocurre que dos hechos. El asesinato de Capaz hace cambiar de bando rápidamente al embajador en Londres, López Oliván, que tanto Fernando de los Ríos como Azcárate consideran a alguien muy fiel a la República. Y lo que ocurrió es que, al ser cuñado de Capaz, deja la embajada vacía, justo cuando también un grupo de milicianos de Linares han asaltado el panteón del Marquesado del Carpio, donde está la madre de la duquesa de Alba, que murió hace poco. Imagínense lo que eso molestó al duque de Alba, y lo que molestó, que esto yo se lo explicaba a Ángel Viñas, y Ángel Viñas me dijo, pues no creo que fuera tan importante. Digo, pues hombre, es que tú no sabes que Churchill y el duque de Alba eran primos. Es decir, que ese parentesco descendían a partir del duque de Berwick, de María Estuardo y de su hijo, el rey Jacobo I Estuardo. Pues claro, eso significa la pérdida, en el caso de la República, de la opinión pública británica, que en ese momento cambia de bando. Claro, no se saben otras muchas cosas. Y entonces, lo que me parece apasionante también, supongo que me quedará poco tiempo, embajador. Quédate, además es interesante. Sí, entonces hay otro episodio que yo he conocido mucho como historiador jefe y jefe de la sección de exposición del Museo del Aire. Yo escribí un libro que, por supuesto, me ha regalado varios libros José María, o sea que pesa mucho para traerlo hoy, pero lo voy a regalar el catálogo de aeronaves y del Museo del Aire. Y es que es el caso del Dragón Rapid. Se han contado unas historias por este amigo mío, Ángel Viñas, que dice que en un momento dado a Franco le interesó en el Dragón Rapid, que, ojo, lo alquila Juan de la Cierva, que explica que un Dragón Rapid tiene una autonomía notable que no tiene el Dornier Ball, que tendría que ir posándose en el mar. Y claro, hay un concepto que voy a explicar, yo como efectivamente han dicho, he sido muchos años oficial del Ejército del Aire, aunque no soy piloto. Y es que una cosa es la autonomía, se despega de Gran Canaria, se va al mar y se vuelve, y otra cosa es el alcance, que se puede despegar de Agadir, sobrevolar Gran Canaria y llegar hasta Tenerife, que es el alcance normalmente el doble que la autonomía de un avión. Con lo cual, en el caso del Dragón Rapid no hacía falta matar a ningún general Balmes para nada. Y yo he sido 6 años juez militar. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de accidentes que hay, como el de Balmes, simplemente por todos estos suboficiales muy competentes en la electrónica y en los radares que han ido a Estados Unidos a hacer los cursos del Petros Orión y les ha dado por comprar las más extrañas armas, Makarov o todo tipo de revólveres. Con lo cual, este capítulo, que cuenta con mucha inteligencia José María Campos, porque no se decanta por un bando ni por otro, pues realmente no hacía falta para nada matar a Balmes, y además creo que apareció, lo ha encontrado un historiador Domínguez, parte del atestado judicial que se hizo en su momento, y desafortunadamente para él murió en un accidente. No hubo conspiraciones para eso, ni mucho menos.
Pero lo que es muy interesante, yo siempre explicando el Museo del Aire, que espero estos días explicárselo al autor Campos y a algunos de ustedes que quieran venir, pues yo siempre decía que la guerra civil empieza con un Dragón Rapid y termina con los 2 Dragón Rapid que llevan a Dolores Ibárruri, Irene Falcón, el gobernador Jesús Monzón, en fin, Alberti, María Teresa León, todos los personajes hasta ahora. Y dice José María Campos, claro, que hay otro Dragón Rapid, efectivamente, el que lleva a Zaragoza al que había sido importante militar en la conquista de Montecómino, cerca de Tetuán, Núñez de Prado, que además eran los generales distinguidos de la República, el que, por cierto, ordenó el bombardeo de Tetuán, que luego decantó a los indígenas en favor de España, en este caso de los que se sublevan, de una parte, en esa terrible guerra civil. Y entonces va con toda su buena voluntad, con su ayudante León, con un suboficial de oficinas militares, van a ver a Cabanellas, eran los 2 masones, se habían conocido en Marruecos, y se cree que le puede convencer para que la situación que tiene de sublevación contra la República cambie. Desafortunadamente aquello es terrible porque le llevan a la... Yo soy uno de los coautores de 25 autores de la República, de 25 militares de la República, y se le lleva al fuerte de San Cristóbal y allí, pues más o menos, no está claro lo que ocurrió, que desapareció, pero sí se fusila a su piloto, Pedro Mansilla, que yo he tenido la suerte, por estas vicisitudes de la vida, de conocer al nieto y al hijo, que los 2 se llaman Pedro Mansilla. Yo creo que eso fue una crueldad innecesaria y tenía que haberse hecho como igual que lo de Gómez Morato. Pero, en fin, no vamos a hablar de la guerra civil, sino vamos a hablar de la relación de Marruecos. Precioso el capítulo dedicado a Bertucci, muy interesante las vicisitudes que yo no me da tiempo, lógicamente, a contar de los diferentes marroquíes. Muy bonito también pues, todo lo que él va explicando, las diferentes fases. Allí se decía, por ejemplo, que un día, con el desembarco de Alhucemas, llegarán los cristianos al Monte Amegrán y estarán aquí 30 años. Esa profecía se cumplió, porque aunque el desembarco es en el 25, pues ahí la toma es unos meses después, en septiembre del 25, es en el 26, y la independencia de Marruecos, que casualidad fue en 1956, o sea que la profecía se cumplió. Y después de ese tiempo de pacificación, Capaz tiene mucho que ver, porque maneja estupendamente todo el asunto de las intervenciones indígenas. Capaz hablaba perfectamente árabe y bereber, y luego tuvo un sustituto que era Juan Luis Belvedere, el hombre poderosísimo, ese hombre de gran bon vivant y con gran éxito en las mujeres. Yo creo que aquí se presentó la jornada continuada de la ida de Tiempo entre Costuras y fue un acto precioso. Aparte que esa señora, yo creo que María Dueñas vivió en un colegio mayor muy cerca del que yo era su director, realmente le tengo gran aprecio porque recuperó un poco este interés y con sus fallos, tiene más positivo que negativo esta serie de Tiempos de Guerra, fue más bonita obviamente Tiempo entre Costuras y de manera que estos temas pues no dejan de estar de actualidad. Y como claro, los demás tienen que hablar y yo espero hacer 2 actos más sobre esto, termino diciendo que hay una cosa que no se sabía, pues yo voy a decir por qué fue. Extraña mucho, ya estoy hablando de la muerte de 2, uno por cada bando, absurdas, tanto la de Núñez de Prado como la de Capaz. ¿Por qué Capaz vino a Madrid? Pues yo sí sé por qué vino. Recuerden ustedes que había sido el jefe de los guardias de asalto, Muñoz Grandes. Eso supone que le salven la vida en la cárcel Modelo. No le mataron porque varios de los guardias de asalto que estaban allí evitaron asesinato por los anarquistas. Y en el caso de Capaz, Rico Abello había movido los hilos, dada la gran capacidad, para que fuera el general, normalmente era un general prestigioso del ejército, que fuera jefe de los guardias de asalto. Era la razón de que estuviera en Madrid. Muy cerca de aquí, en la Plaza de la Independencia, 3 anarquistas catalanes, Mateu, Nicolau y Casanellas, mataron a Eduardo Dato. Si Eduardo Dato no hubiera asesinado, es posible que Silvestre no hubiera sido el jefe de la Comandancia General de Melilla, que era más antiguo en el escalafón que el alto comisario Wenger, lo cual originaba algunos problemas. Y, desde luego, lo que contaba Serrano, que con eso quiero terminar, y es impresionante, es que en todos los movimientos diplomáticos había siempre un atentado anarquista. Es decir, se está negociando cerca de la conferencia de Algeciras 2 atentados anarquistas, el de Mateo Morral y otro en París contra Alfonso XIII. Se está negociando el protectorado de Marruecos, se asesina al muy capaz presidente del gobierno, Canalejas.
cuando estaba viendo la librería de San Martín. Y ya hemos dicho lo que ocurre en 1921. O sea, ese acierto del libro de Guillermo Serrano, por eso me hubiera gustado haber hecho un acto aquí, quizás tengamos la esperanza, nos da unos pasos de lo importante que ha sido Marruecos. Sin el desastre de Anual, ojo, Anual, no batalla, nunca hubo batalla naval, era un campamento de apoyo y no había fortificaciones, ni se produjo batalla, porque lo que se produjo es una retirada, en principio organizada, y luego, como todos ustedes saben, acabó bastante desorganizada. Después viene la victoria. Primo Rivera cambia de opinión. La República tuvo mucho que ver con los sucesos Anual. La victoria con el ejército entrenado y africanista de la guerra. Y, por último, los sucesos de Idni. Y sin olvidar el tema del Sáhara. A lo mejor la solución del Sáhara hubiera sido tan diferente si no hubiera coincidido con la muerte del anterior jefe de Estado y el momento de debilidad del régimen, que no quería ver lo que pasó en Portugal, que había una guerra alarmada que a la larga pues, acabó con el régimen político aquel. Es decir, que, como escribe muy bien en su libro José María Campos, que además con buen papel y además a precio asequible, y estoy haciendo la propaganda de una persona que yo conocía de sus éxitos y de sus libros, aquí tengo ese otro, pero que hasta hace pocos días no he tenido la suerte de conocer. Creo que lo cuenta bien y que realmente la historia de España no se puede explicar sin el Protectorado de Marruecos. De manera que yo le agradezco mucho lo que ha hecho y ha escrito a José María Campos. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu excelente presentación. Tiene la palabra a continuación el embajador Javier Jiménez Ugarte. Pues yo voy a empezar citando a mi que ha abierto el turno de intervenciones, Jerónimo Sáenz, que en un gesto de humildad que no corresponde a su valía, pues se ha preguntado que qué hacía él hablando de este libro. Bueno, Jerónimo Sáenz es una personalidad para todas las funcionarios, PAEZ, que hemos estado destinados en aquella tierra y que hemos visto lo muchísimo que ha luchado por un proyecto, que una pena que no sea el día de hoy para hablar del mismo, pero que sin duda, luego, que parece ser que nuestro querido autor nos ha invitado a una copa, tengan algunos la oportunidad de hablar con él del legado andalusí, que creo que tiene ahí delante algún ejemplar. Y después de él ha hablado pues, una persona muy querida para mí, a la que tengo profunda admiración porque tiene unas dotes de exposición, una memoria prodigiosa, es un experto en casi todo, experto en el África, pero el África no solo el África del norte, sino todo el África, y porque además es un amante de la historia de España y a mí me ha dado algunas alegrías porque además ha sido un entusiasta, conocedor y defensor del Museo Aeronáutico, donde mi familia, con 16 aviadores y pilotos, 4 generaciones, ocupa un cierto lugar y él se ha ocupado siempre de defenderlo. Su parentesco, a través de otra de las ramas de la familia, pues cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa destinado, pues siempre me sentí muy orgulloso de ello. Me toca por cerrar las 3 intervenciones, aunque luego tendremos una oportunidad de oro para escuchar al autor, que será probablemente pues, el momento principal de esta intervención. Pero la verdad es que lo que ha hecho en su exposición Juan Manuel es un desafío no solo para aquellos que no han leído el libro, yo lo he leído, pero después de escuchar a Juan Manuel de qué manera tan rápida lo ha sintetizado, pues yo creo que ha hecho no solo una campaña publicitaria en el tema de lo económico que es el libro, yo personalmente tengo encargados 3, porque me parece que quiero quedar bien con 3 amigos, sino sobre todo creo que ha levantado la curiosidad de muchos de vosotros. Su dominio de la historia de este periodo es tal y que, consciente del poco tiempo del que disponía y sabiendo que nuestro queridísimo director siempre es indulgente, ha sido él mismo el que se ha autolimitado en el tiempo. Pero es verdad que pienso que si yo estuviese sin haber leído el libro, cosa que sí he leído y podido seguirle, pues me darían grandes deseos de comprarlo, porque de cada una de las citas muy breves que ha hecho, pues el fenómeno de Capaz, el fenómeno de Balmes, pues es posible que muchos de los asistentes necesiten una cierta pausa, leer el libro para entender la importancia y el rigor de los comentarios que ha hecho Juan Manuel Riesgo. Por lo tanto, creo que voy a hacer algo distinto a lo que ha hecho él, porque lo que ha hecho él no lo podría hacer, no sabría hacerlo, pero voy a hacer algo importante también hoy, que es hablar del autor. El autor, yo tuve la suerte de tener unos años de destino, como ha recordado Pedro, primero en Nador como cónsul y luego en Tetuán. Fui más años en Tetuán, donde estuve 4 años, y en Nador estuve pues poco menos de 1 año. Pero eso me hizo que al llegar a Tetuán ya venía con una cierta ilusión por saber más de la historia del protectorado.
Yo creo que eso también siempre son asignaturas pendientes, cosas que nunca podremos hacer probablemente. Imaginaros si ahora todavía no sacamos una nueva ley de educación, qué espacio ocupará en los futuros libros de historia, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en las otras comunidades autónomas, qué espacio, qué número de páginas o de párrafos dedicarán a los años del protectorado español. Probablemente muy pocos. Y sin embargo, yo al llegar, también yo sabía muy poco cuando llegué a Nador sobre el protectorado, ¿no? A pesar de ser diplomático, haber estudiado, pues bueno, es una etapa breve, pero que coincido plenamente con Juan Manuel Riesgo, donde se forma un momento histórico para la comprensión de España revelador y para la convivencia. Y luego terminaré con una referencia a la convivencia que destaca José María Campos en su libro. O sea que iba pues deseoso de ver más cosas. Yo había tenido la suerte que había caído en mis manos estando en Nador, pero ya destinado a Tetuán, un libro precioso de Lorenzo Silva, que es un gran escritor, autor además de grandes bestsellers policíacos, pero es un hombre que viajó al protectorado español, escribió ese libro, magnífico libro de viaje, de una calidad ejemplar, del Rif al Llévala, de un extremo a otro del protectorado, del occidente al oriente. Es un libro donde también retoma temas históricos, describe y luego pues hace un análisis incluso de nuestra guerra civil. Lorenzo Silva es una persona de izquierdas, pero es una persona de izquierda con una amplitud de miras como para entender que no se puede simplificar en la historia del protectorado e identificarlos con los africanistas de derechas y los generales que hicieron el golpe militar contra la República. O sea, entender el protectorado es mucho más. Y yo que Lorenzo Silva en ese libro lo entendía, lo cual me hizo, cuando ya llegué a Tetuán, pues intentar seguir aprendiendo más cosas. Yo en una pequeña obra que escribí al terminar Nador y al llegar a Tetuán sobre temas consulares, que no tiene nada que ver con esto, pero me acuerdo que había llegado a una serie, probablemente José María, como mejor historiador que yo, pues igual no compartiría al 100%, pero creo que para la audiencia está bien, porque cuando pensamos en el protectorado hay que pensar que hay como dos regiones y que las dos son distintas y que los marroquíes con los que yo trabajé cuando estaba en Nador, en mi opinión, eran, al menos, no sé ahora ha habido mayor integración debido a la gestión de Mohamed VI, eran distintos que los marroquíes con los que trabajé y con los que tuve grandes amigos en Tetuán. En un párrafo de ese pequeño libro sobre temas de visados, que es lo que me preocupaba y me ocupaba, pues decía, la región oriental, esencialmente guerrera, y la región occidental, esencialmente política, merecen en cualquier caso una y otra jugar un papel cada vez más determinante en la creación del nuevo Estado marroquí, cada vez más justo y democrático, y hay que reconocerlo porque os acordáis que en la época de Hassan II, pues el norte de Marruecos siempre fue para él, pues no te digo el enemigo, pero de ahí vinieron todos los atentados que sufrió Hassan II, pues vinieron del Rif. Por lo tanto, no trató bien a ese protectorado, a esa región, no trató bien desde luego a la zona de Nador, pero tampoco trató bien a la zona de Tetuán. Y sin embargo, pues en los años que me tocó a mí estar destinado allí, pues su hijo, el rey Mohamed VI, había hecho un esfuerzo enorme, como todo buen hijo, por mejorar lo que el padre no ha hecho, no ha culminado. Y en este caso, pues fue acercarse, visitar con una frecuencia enorme las ciudades yo le he visto con su coche pues pasear por Nador pues cada 2 meses y bajarse para saludar a la gente, hacer una gran obra de ingeniería fomentada con financiación y participación de nuestras empresas para toda la gran carretera que une todo el protectorado por la costa, y luego pues crear nuevas universidades y apoyar con algunos puntos débiles, que probablemente uno de ellos pues, pueda ser Alucemas, que han tenido la sensación, siendo el Rif, que es la zona más conflictiva, la zona más guerrera y más crítica, pues han tenido la sensación de que han sido olvidados. Entonces, ese interrogante, es decir, ¿qué voy a poder hacer en la etapa de Tetuán? ¿Qué más voy a aprender? Pues para eso fue persona clave José María, para mí, porque descubrí que era una persona que tenía cualidades enormes profesionales, y no me voy a extender, me han dicho que es un abogado, un empresario de éxito, es un prohombre en Ceuta, en el sentido querido y conocido en todas las facetas, y con una proyección, una salud envidiable, y con lo cual hace que todavía hoy pues, esté creando, como ha creado este magnífico libro. Me acuerdo que viajó más o menos conmigo el delegado del gobierno, que estaba en Nador,
también fue trasladado a Tetuán, Fernández Chacón, y casi seguíamos ese aprendizaje juntos, porque yo también era un delegado del gobierno, pues interesado en hacer su trabajo bien, como yo estaba interesado en hacer bien el trabajo consular, que no era el mismo que el suyo era, a veces chocábamos en el tema. Y entonces yo creo que tanto para José Fernández Chacón como para Javier Jiménez Duarte, José María Calvo, pues José María Campos fue un punto de referencia a un lado y otro de la frontera. Yo creo que su vocación de historiador, que la ha desempeñado con total entrega, teniendo en cuenta que hace otras miles de cosas, pues le llevaron a tener una biblioteca privada sobre los libros, la historia del protectorado, ejemplar. Solo comparable a otra biblioteca privada que recuerdo, anterior en el tiempo, que es la que el gran historiador marroquí del protectorado, José María Campos sería el gran historiador del protectorado español, y el gran historiador marroquí del protectorado, totalmente bilingüe, como se imagináis, es Benazouz Hakim, que falleció hace poco tiempo. Y tenía una biblioteca que, en cambio, nunca me dejó ni a nadie visitar, porque se decía que muchos de los libros que tenía allí pues, no era verdaderamente propietario de los mismos. Muchas veces él había sido funcionario y pues había quedado con algunos libros, y bueno, había una leyenda de que algún día pues sucedería algo y quizás hasta la Casa Real reivindicaría algunos documentos. Pero una bellísima persona, y con la que hablaba yo en Tetuán, o escuchaba más que hablaba, y con José María, con el que hablaba cuando visitaba la ciudad de Ceuta, y éramos acogidos por él y por su queridísima esposa Asunción, que está aquí con nosotros, y no está Mercedes, mi mujer, porque no se encuentra bien, pero que hubiese venido también por la amistad que nos unió desde entonces. Después de esto, seguí recordando pues, la etapa aquella de aquellos años, y entonces creo que una cosa que me ha alegrado mucho es encontrar entre mis papeles esta mañana como cónsul, pues resulta que iba guardando los artículos, algunos artículos, no tengo muchos, pues no tengo todos porque eran muchos más, pero algunos artículos que escribía José María, que es el tema del que quiero ahora hablar para completar lo mucho que se ha dicho y bueno del libro, que iba escribiendo en el Faro de Ceuta, donde ha sido un corresponsal, como ha recordado al presentarlo el embajador director de la escuela, un asiduo corresponsal. Y eso da una idea un poco los temas que voy a mencionar de cómo ha seguido preocupándose en la zona, no solo por Ceuta, por Melilla, por todo el norte de Marruecos, y luego, a su vez, por la historia de España, por nuestras problemáticas en esa zona. Y entonces, entre los artículos, pues para haceros una idea de su interés por todo aquello que afecta, pues voy a mencionar algunos. Un artículo estupendo después de Perejil, la crisis de Perejil, donde pues, recuerda y critica muchas veces con objetividad errores cometidos, declaraciones hechas. Esto era una polémica que surgió con una entrevista de Carlos Herrera al joven secretario de Estado de la época de Moratinos y Zapatero, después de Perejil, y habló pues, con buen criterio. Entonces pues, esos artículos los iba guardando porque siempre tenían un valor. Otro artículo que he encontrado hoy, que probablemente lo utilice pronto porque tengo una posibilidad de volver a ver al ministro García Margallo. Cuando nombra a García Margallo, pues escribe un artículo de qué manera García Margallo en el Ministerio de Exteriores es una garantía de que Ceuta y Melilla serían bienes defendidos en los distintos foros nacionales e internacionales. Intereses, porque los intereses de Ceuta y Melilla son muchas veces intereses económicos, intereses de desarrollo social, intereses culturales, intereses de integración. Y Margallo, por unas conexiones que seguro que si le preguntamos tanto a José María como a Juan Manuel, era bisabuelo, tío abuelo, era... Yo creo que era bisabuelo, ¿no? De 1893, que murió. Que murió en una de los enfrentamientos entre unos y otros, moros y cristianos, que diríamos, en tierras de Melilla, que tiene una calle dedicada al teniente general. También se ocupaba pues, de algunas cosas que hay un capítulo, no voy a elogiar ningún capítulo en especial, pero sí voy a decir que hay un capítulo del libro, para también motivar la curiosidad del lector, que es muy emotivo. Por eso el capítulo en que él, acompañado de unos amigos, él, como se ha dicho anteriormente, es un poco el alma del Instituto de Estudios Ceutíes durante muchísimos años, y organiza de vez en cuando algunos viajes para recuperarle el recuerdo de la historia, y tiene un viaje que regreso al lugar de la tragedia, en donde narra su viaje entorno anual, de todos los distintos sitios. Y ahí lo describía, pues en el libro viene, y en el libro viene más extensamente descrito, pero en otro motivo, con un viaje suyo a lo que se considera, que lo has mencionado tú, Juan Manuel, pues la residencia histórica del gran
Raisuni, a Tazarut, que estaba muy cerca de un monumento destruido que tuve yo la alegría y la tristeza de ver, porque el monumento destruido se elevó a uno de los grandes militares españoles que tomó Tazarut, pero y que luego pues, se erigió un monumento y después con la llegada de la independencia, pues alguien, yo diría no el gobierno ni mucho menos, pues lo ha demolido y no se ha podido reconstruir. González Tablas, que es uno de los grandes nombres de la política. Y ese viaje pues también invita un poco a acercarse a esa zona, que sigue siendo una zona muy desconocida. Y lo único que lamento es que en su momento, cuando organizó ese viaje, me preguntó que si quería acompañarle. Y yo, pues en eso muy burocrático, como he sido toda mi vida, pues no he viajado casi nunca, siempre estoy en el despacho, pues le dije que no podía, porque los visados me podían, y he lamentado siempre no haberle acompañado. Tiene un artículo muy breve que también es importante porque actualiza todo qué es el protectorado de Marruecos hoy, es decir, en el momento que escribe este libro, este artículo es en el 2012, y tiene el conocimiento para enfrentar las opiniones negativas a las opiniones positivas y buscar un punto de equilibrio del que todo español debería sentirse orgulloso. Todo español debería comprender que en ese análisis de luces y sombras, que casi está recogido en el título que ha dado al libro, de Héroes y Villanos, pues hay una verdad, y de esa verdad total, teniendo en cuenta lo que es la historia del ser humano, pues es para los españoles motivo de gran satisfacción. Y termino con un artículo que escribió él y que también indica un poco su acercamiento a la realidad de Ceuta o de Tetuán. Es un artículo, El amigo marroquí, habla de un ceutí que tiene un amigo musulmán, y entonces de qué manera hoy, en el año 2014, creo que ve uno y otro los problemas de Ceuta. Y Ceuta, como Melilla, son ciudades que desgraciadamente en la península no se conocen suficientemente bien, pero tienen problemas muy distintos a los que tenemos en nuestras ciudades peninsulares, ¿no? Y en ese artículo me recuerdo que también aprendí mucho. Probablemente los dos personajes son inventados, pero de una manera en la cual José María pues, hace que podamos imaginar que no siempre la visión del peninsular sobre Melilla o incluso del ceutí sobre Melilla es rigurosa, y que a veces la visión de un ceutí musulmán o de la zona es la que entiende mejor los fallos que ha habido en la política que se ha seguido. Y termino con uno que es como diplomático, y siento que no esté aquí hoy nuestro querido como un amigo Ballesteros, ¿no? Diplomático también, embajador de España, porque he sido un gran luchador por temas de Ceuta y Melilla. Un artículo dedicado al Comité de los 24, cómo España logra, y eso es cosas que tenemos que estar orgullosos también, que Ceuta y Melilla nunca entrasen en el Comité de los 24, nunca fuesen objeto de descolonización. Y cómo en ese momento ganamos una batalla diplomática al Reino Unido, que sin embargo no se da cuenta del riesgo que significa figurar, y dejó que figurase Gibraltar, y eso es lo único que tenemos para defender, que son dos cuestiones totalmente distintas, y que al contrario de lo que, como también recuerda José María, el rey de Marruecos o la mayoría de los marroquíes piensan, que ellos no recuperan Ceuta y Melilla simplemente porque eso caerá como la breva madura cuando recupere España Gibraltar. Son dos temas distintos, y ahí afortunadamente pues, tuvo un éxito. Como otro éxito, y casi estoy a punto de terminar, porque quedan aquí 10 minutos para que hable nuestro querido autor, que es un tema también bonito para el español. El español tiene que buscar motivos para sentirse satisfecho del pasado y para verse con fe en su futuro. Y la historia te los ofrece. Bueno, la historia ahora no se estudia, ahora estamos obsesionados con el presente, y el presente, pues la verdad es que tenemos menos motivos de los que esperamos para tener fe en nosotros mismos de cara al futuro. Pero una de las cosas que yo aprendí allí, que probablemente lo aprendí por José María, es que cuando llega la independencia, cuando llega de Marruecos, Francia, la gran Francia, el imperio francés, que no sabía en el fondo, como se ha dicho aquí, no nos había dado Francia el norte del protectorado, se lo había impuesto el Reino Unido porque no quería que Francia controlase, que estuviese en el norte de Marruecos. Allí pues Francia prefiere que estuviese España, y ellos siguen teniendo Gibraltar. Bueno, pues esa Francia, cuando pues, termina la guerra, los éxitos de Petén y de Primo de Rivera, la pacificación del territorio, y hay unos momentos en que está a punto de romperse hasta la unidad política de ese territorio, porque hay que reconocer que el Rif de Abdelkrim no es un Rif que esté
con una capacidad de comprensión de toda la realidad y de lo que es Raisuni en Guevara, sino que es una república del Rif, pues diríamos todavía más nacionalista que cualquier república que podamos imaginar y excluyente. Y entonces en esa ruptura casi de unidad, pues los franceses cometen también un error y buscan otro candidato para ejercer el sultanato del futuro país independiente. Y buscan una persona que es un títere y que afortunadamente el pueblo la rechaza. Y España, que era un país en 1956 que venía de una guerra civil con muy poco prestigio internacional, criticado por unos y por otros, sin embargo en eso, como gran conocedor de aquella zona de la que va a hablar José María ahora, pues enseguida comprende que el principio de la legitimidad del sultán está por encima de las preferencias políticas. Entonces apoya lo que el pueblo quiere, que es que el sultán Mohamed V fuese el primer sultán de un Marruecos independiente. Pues, otro momento en que la diplomacia, no es diplomacia, esto es la política, nunca ha sido un problema diplomático Marruecos, ha sido un problema de la política interior, pero el gobierno central de Madrid pues, se enfrenta a Francia y al final termina teniendo razón. Y eso es una de las cosas que a veces recuerdo para animarme a mí mismo de cara al futuro que nos espera. Termino ya con estos artículos que quería recurrir a ellos para reflejar ante todos vosotros pues, la valía intelectual y la sensibilidad presente que tiene José María Campos ante los problemas de aquella zona y también al conocimiento que tiene de todos estos temas vistos desde la capital de España. Una última cosa, él era también mi fuente de información. Recuerdo una anécdota que quería yo en esos momentos, tenía que hablar pues, de la guerra del 60, venía invitado a Tetuán a dar una conferencia al duque de Tetuán, O'Donnell, y bueno, me parecía un poco de confusión cuando oía hablar, unas veces se oía hablar de los voluntarios catalanes, otros oía hablar de los voluntarios de Guipúzcoa, de un famoso arenga que el general Prim lanza en catalán a los voluntarios catalanes que van a luchar para defender Tetuán, para conquistar Tetuán al cabo del tiempo, para defender la frontera de Ceuta. Y entonces le pregunté que si me podía, y enseguida me facilitó los textos que tenía muy a mano, tanto de la arenga de Prim como de las referencias que hacía la Diputación de Vizcaya a los guipuzcoanos voluntarios que iban a luchar por defender la unidad de España y el territorio español. Textos que te facilitaban un poco cuando hablabas públicamente, pues que el pueblo, sobre todo el pueblo tetuaní, que era un pueblo que tenía un gran respeto porque pues, se consideraba parte de la historia de España. Tetuán en mi época, la mayoría pues hablan perfecto español, ven la televisión española y consiguen la liga de fútbol. Una persona es marroquí, pero desde luego una gran cultura, y estas referencias históricas pues le agradaban enormemente. Pues nada más, solo quiero reiterar de nuevo que el libro de José María es ameno y es muy valioso. Y desde luego es un libro que engrandece cualquier biblioteca y sobre todo que también complementa la formación de cualquier español interesado por nuestra historia. Y el índice que ha manejado es muy fácil, no hace falta leerlos en orden sucesivo, sino puedes sentirte interesado sobre todo por las dudas que te va a plantear muchos términos que no conoces hasta que lees este libro, porque has sabido entrar en temas muy poco frecuentes. Son cosas, todas ellas, para mí, casi todas ellas novedosas, y eso hace pues, que el libro se lea no de un tirón, porque necesitas tiempo, porque cada uno tiene un contenido histórico importante, pero se lea con mucho interés. Y quiero terminar con una última cita de su libro, y exclusivamente porque habla de algo que no tiene nada que ver quizás con el protectorado, pero él habla de la relación entre cristianos y musulmanes. En un capítulo último, que de entrada es atractivo, porque se llama La Guardia Mora de Franco, y que habla pues, de los lanceros marroquíes, del regimiento de la Guardia de Franco y de su historia, hasta que fue disuelto, creo que ya en el 58, explica él después. Y dice una cosa que refleja un poco ese interés de José María por la historia. Dice, leo simplemente, aunque las relaciones entre cristianos y musulmanes en España estuvieron marcadas por un larvado conflicto que duró siglos, o sea que es verdad, hubo largos periodos de coexistencia y fueron numerosas las alianzas y pactos entre cristianos y musulmanes en la zona. Y entonces yo creo que en la zona
todo lo que fue la presencia española durante siglos en el norte del continente africano. Y yo creo que eso, pues, es reflejar ese dato, es un dato importante para nuestro país y otro motivo también de orgullo. ¿Por qué España tiene a veces un plus en el diálogo con los países árabes? O teníamos un plus en el diálogo, teníamos porque es verdad que nuestra historia tiene muchas guerras y por eso, pues, no sé, habrá gente que dirá que, no sé, hay historiadores que continuamente están hablando del gas mostaza que se utilizó en la guerra del Rif contra los pobres soldados de Aldecrín, pero eso es una parte de la verdad. La otra parte es que en otros momentos los cristianos y musulmanes, y aquí se reflejan muchos en el libro, aparecen muchos capítulos, fueron personas que se acercaron, que se entendieron, que negociaron y que pudieron siempre a veces coincidir en la búsqueda de ese mundo mejor. Y esta cita, creo que a cualquier diplomático, por hablar de la profesión que nos une al director de la Casa Árabe y a mí mismo, pues es una cita que tiene que servir también para inspiradora de nuestra propia acción en el exterior. Es decir, tenemos un plus. En el fondo, del pueblo musulmán, España lo entendió, negoció, luchó, pero de alguna manera nuestra imagen de integración sigue siendo ejemplar. Y entonces, pues ahora, todas las civilizaciones y el legado de Andalucía ha ido mucho más lejos y podía hablar una hora Jerónimo Páez de él. Pero bueno, con esta cita de José María Campos termino y felicitándole nuevamente y dando la palabra al director y moderador. Sí. Muchas gracias, Javier, por esta impresión tan personal del autor y de su obra, de sus trabajos a lo largo de los años. Muchas gracias. Tiene la palabra, finalmente, el autor del libro, José María Campos, que está sentado a la izquierda porque para poder acceder al ordenador, en realidad es el centro y debería estar en el centro de la mesa, pero el ordenador no llega hasta el centro. Muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Muy bien, señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa Árabe y a su director, que está aquí, las facilidades que nos han dado para poder presentar este libro esta tarde. E igualmente, agradecer a mi amigo y editor por ese orden del libro, porque no solo lo ha editado, sino que además me ha ayudado bastante. Ya él ha aclarado que la portada es suya y todo eso. A Juan Manuel Riesgo, porque ha sido el promotor de la idea, el que me propuso todo esto, y gracias a él pues también estamos presentando aquí hoy este libro. Y a Javier Jiménez Ugarte, que voy a decir, él estuvo en Tetuán destinado como cónsul y pudimos charlar largo y tendido de todo esto y me ha sorprendido ver que guarda los artículos de aquella época, de manera que muchísimas gracias. Y luego agradecer a dos personas que no están presentes, pero que me han ayudado también mucho, que son Luis María Cazorla, autor de una trilogía, una novela, 3 novelas magníficas sobre toda la historia de estos años, y Adolfo Hernández Lafuente, que tampoco está presente porque está haciendo un largo viaje, pero que también me ha ayudado mucho en esto. Y luego, por supuesto, agradecerle a Mariano Bertucci, el nieto del pintor, que ha venido desde Málaga y está aquí con nosotros, con lo cual va incluso a oír lo que opino también de su abuelo y de la revista de Tropas Coloniales que trataremos en su momento. Bien, pues este libro contiene no es un libro de historia realmente. Anteriormente escribí otro que es Abdelkrim y el Protectorado, que lo vamos a editar próximamente porque se han agotado 2 ediciones. Y ese libro sí narraba todos los hechos, pero me di cuenta que cuando contaba algunas de las historias allí que se desgranaban, había personajes que tenían su propia historia, que vivieron sus propias tragedias y que no pude en aquel momento profundizar en ellos. Y creo que en este libro me ha dado la ocasión de poder hablar de cada una de esas personas y de lo que le ocurrió en el protectorado. El libro está completado, como ya he dicho, con ilustraciones de Mariano Bertucci y con ese mapa al que se ha referido Juan Manuel Riesgo, que realmente permiten que cada uno, cuando se hable de una batalla o de una situación, pueda buscar en ese mapa exactamente dónde está el lugar, porque han cambiado naturalmente los nombres y todo eso es conveniente situarlo en ese momento.
Y para situarnos, primero, he escrito ese capítulo que se llama Opiniones sobre el protectorado de Marruecos, porque la visión del protectorado desde España la conocemos todos, o casi todos, pero me faltaba conocer la opinión de parte marroquí. ¿Qué opinaban ellos, estudiosos marroquíes y personas de la calle, de la época aquella del protectorado? Y hay que empezar diciendo que el protectorado nació por el Tratado de Fez de 30 de marzo de 1912 y 8 meses después, que a veces esto no es conocido, es Francia la que concede un subprotectorado, podríamos decir, un subarriendo de la zona norte a España. No lo negocia directamente con el sultán, es Francia la que le concede a España la parte norte. Y además la concede no por decisión propia, sino por presiones, como se ha dicho aquí, de Gran Bretaña, que no quería tener a Francia en el estrecho de Gibraltar. Prefería tener a una potencia de segundo orden como entonces era España. ¿Y qué excusa tuvieron Francia y posteriormente España para adueñarse de un país, como dicen ellos? Pues la excusa fue que allí reinaba el desorden, es decir, el sultán no controlaba todo el país. Había un territorio que ellos llamaban Blad el-Siba, que no pagaba impuestos, no reconocía la autoridad del sultán y estaban en la anarquía respecto al poder central. Y había otro territorio que sí, Blad el-Makhzen, que era un territorio que reconocía al sultán y que por tanto ahí no había ningún problema. Y eso dificultaba las relaciones económicas y en definitiva siempre tropezamos con la economía. Francia no podía permitir que no hacer negocios en aquella zona de África. Y entonces por eso fuerza el tema del protectorado. Y entonces el estudioso marroquí, este amigo, me decía que nos pusiéramos en su lugar. Nos pusiéramos en su lugar y viéramos que un día de pronto el sultán está prácticamente secuestrado. Al mismo tiempo, fuerzas militares entran en el norte y en el sur y ocupan todas las poblaciones de una religión distinta, que para ellos el tema de la religión también tiene su importancia, y eso se prolonga en el tiempo indefinidamente. Él lo comparaba, quizá exagerando, con la situación nuestra durante la Guerra de Independencia, donde se ocupó el país por fuerzas extranjeras, se llevó al rey fuera de España y el pueblo reaccionó en contra de todo eso, igual que reaccionó allí. Como veremos, la reacción tanto en una zona como en otra de Marruecos pues fue tremenda a esa ocupación. España creó el Protectorado Español de Marruecos, nombró un jalifa, que era también otra persona controlada desde el poder español, y se crearon unas zonas, bueno, se crearon, no, existían ya unas zonas, que es la zona de Yebala, que es lo que conocemos como Arcila, Larache, toda esa zona, la de Gomara, que es la intermedia con el Rif, y luego las dos zonas del Rif, el Rif occidental, que es digamos el Rif que se reveló realmente, y el Rif oriental, que es la zona más cercana a Melilla. Esta es la imagen en primera de lo que era el protectorado. Y aquí está la imagen precisamente que ha hecho Juan Manuel Riesgo referencia a ella. Es un magnífico cuadro de Bertucci que descubrimos yo en una colección particular que tuvimos un día memorable viendo todo aquello, y está el general Alfau recibiendo las llaves de Tetuán en 1913 del Bajá de Tetuán, ¿no? En la puerta de Ceuta, por cierto, que le llamábamos nosotros, ¿no? Y bien, aparte de situarnos ya en las dos opiniones contrarias respecto al protectorado, hay un capítulo que voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo, de los regulares, por qué se crearon los regulares, en definitiva para ahorrar bajas también de europeos. Esta es la entrada del alto comisario Berenguer Inchaui en 1920, que es otro cuadro magnífico de Bertucci. Y sí, nos vamos a detener en la historia de una herida. Este era un tema que traté en el libro anterior y que me quedaron muchas dudas que traté de resolverla, ¿no? Al capitán Franco le hirieron en el Biuz, muy cerca de Ceuta, estamos continuamente pasando por allí, entonces era capitán, y mandaba la tercera compañía del segundo tabor de regulares de Melilla,
y en una acción militar en un sitio que nosotros llamábamos la Loma de las Trincheras, ellos le llaman Ain Gir o Fuente del Yeso, pues recibió un disparo en el estómago. Ese disparo, un disparo en esa zona, era entonces mortal de necesidad. No lo trataban siquiera los médicos, sino simplemente el que venía con una herida de esta lo ponían en una zona aparte porque no había manera de resolver ese tipo de disparo. Y aquí surgen una serie de dudas. Franco recibe ese disparo casi al principio del asalto a la loma. Los ayudantes suyos lo retiran de allí, lo llevan a un hospital en Cudia Federico, que todavía está allí en lo alto de un monte, era el hospital de sangre que teníamos entonces allí. Y hay dudas dicen que Franco apuntó con una pistola, otros dicen que con un fusil al médico para que no lo mandara a ese lazareto donde se iba a morir, sino que le atendiera, le curara y lo remandara para Ceuta. Esa es una de las dudas que había. Otra duda es que él llevaba el sueldo de su compañía encima y se lo había entregado, cuando lo hieren se lo entrega a un compañero. Había dudas sobre dónde fue el disparo, porque se han publicado cosas de que el disparo le afectó a los genitales. Incluso se ha escrito que era monórquido, que tenía un solo testículo precisamente a causa de esa herida. Es decir, había una serie de dudas sobre la herida de Franco, ¿no? En este capítulo se aclara casi todo. Hemos contado con el parte médico que se hizo entonces y donde, siendo un capitán, no tenían por qué cambiar el parte médico, donde la trayectoria de la herida y realmente queda probado que no llegó a ningún órgano de los que se pretende, ¿no? Y todos los demás temas, cómo fue la familia inmediatamente avisada en Galicia y la familia se desplaza inmediatamente allí, todo un relato de ese tema se cuenta en este capítulo, precisamente, ¿no? Y incluso hay un monolito que había allí en la Loma de las Trincheras, en Ain Gir, pero el monolito desapareció, solamente queda la base y marca el sitio precisamente donde Franco recibió la herida. ¿Dónde está el monolito? Pues hay diversas teorías sobre eso. Dicen que hay una autoridad marroquí que lo tiene, hay otros que dicen que se destruyó. No sabemos exactamente dónde está el monolito. Y entonces llegamos ya al capítulo de Bertucci y la revista de tropas coloniales. En este caso, la revista de tropas coloniales fue una revista que se creó en Marruecos porque Mariano Bertucci, que fue la persona que ilustró sobre todo la revista, llegó a Ceuta en 1918. En 1918 se asentó en Ceuta, tenía allí unos conocidos, familiares, llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Ceuta y, no obstante, le llamaron desde Marruecos y pasó a Tetuán y en 1930 fue nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios, que luego se llamó de Artes Indígenas. Hay que decir que esta escuela subsiste todavía, está allí exactamente igual que la tenía Mariano Bertucci, con los mismos jardines, los mismos salones y los mismos aprendices de pintores. Sigue existiendo esa escuela y, por tanto, el recuerdo de Mariano Bertucci en Tetuán es esencial, ¿no? Pues bien, la revista de tropas coloniales se empieza a madurar en 1923 y aparece el primer número ya en 1924, después de la dictadura de Primo de Rivera, después del pronunciamiento. ¿Y qué representaba la revista? La revista representaba la forma de ver la guerra aquella, o el protectorado, de los africanistas, es decir, de los militares que habían hecho toda su carrera allí y que querían seguir luchando en Marruecos. Esa revista tuvo una difusión enorme, se editó en Ceuta y en este capítulo se explican las vicisitudes de la revista, quién se hizo cargo de ella, cómo colaboró en la cuestión artística Mariano Bertucci y al mismo tiempo se dan unas pinceladas sobre la vida de Mariano Bertucci. Mariano Bertucci, hay quien le acusa de que le adjudica
una serie de cuadros que pintó sobre la guerra civil desde la parte nacional, digamos. Y efectivamente hay una serie de cuadros que están relacionados con esto, pero hay un detalle que a veces se olvida. Mariano Bertucci tenía un hijo, el padre de Mariano, que era médico y se hizo médico militar también. Él, cuando había terminado ya y ya era médico militar, resulta que estalla el movimiento nacional, la guerra civil, estalla la guerra civil. Y a él le coge en Madrid y el padre en Tetuán. ¿Qué ocurre? Pues que se encuentran en zonas completamente distintas. El hijo se ve obligado, naturalmente, a hacer la guerra en el ejército republicano. Después tiene que pasar a Francia, pasa a Francia, y el padre trata de que el hijo, naturalmente, pues regrese con él, regrese a Marruecos y se olvide todo ese pasado y tal. Bueno, pues yo creo que en gran parte, gracias a las amistades y a la labor que hizo Mariano Bertucci en Marruecos, consiguió que el Consejo de Guerra, bueno, lo trató razonablemente bien, lo degradaron de teniente a alférez, ¿no? Le pusieron un arresto, entró en prisión en Montjuic algún tiempo, pero en definitiva después pasó a Marruecos y ya estuvo en Marruecos. Eso quizá explica aquellos cuadros a los que yo me refería, ¿no? Y esa revista de tropas coloniales, aquí tenemos Mariano Bertucci, en Ceuta, 1900. Esta es una portada de la revista de tropas coloniales. Figuran unos legionarios ante una hoguera después del desembarco de Alhucemas, es decir, esta es magnífica. Hizo los carteles de turismo de Tetuán, que cuando termine esta conferencia van a recibir uno al salir, que les vamos a regalar y que realmente son muy bonitos. E incluso hizo uno sobre Ceuta, anticipándose a lo que debía ser la publicidad turística de Ceuta, que es que se puede recorrer todo Marruecos en el propio coche desde Ceuta, tomando como base de operaciones Ceuta, ¿no? Y se ve una vista de Ceuta con un coche precisamente, ¿no? De manera que este es el capítulo que trata de Mariano Bertucci, que lo he dicho, pero que todas las dudas que existen sobre la revista y sobre eso están en el capítulo ese, ¿no? Pasaré por encima de la historia de un olvido, porque es el regimiento de Alcántara, que se portó heroicamente en la retirada de Anual y le dieron la Cruz Laureada de San Fernando, pues el 1 de junio de 2012, de manera que 81 años después tardaron en dársela. Este es un cuadro de Bertucci. Los restos del regimiento de caballería de Alcántara, que los encontraron cuando se ocupó de nuevo el territorio, los encontraron los cadáveres muertos, incluso en formación. Hay otro capítulo sobre la Legión en disposiciones oficiales, porque a veces se olvida que la Legión, aparte de Millán Astray, naturalmente tuvo otros valedores que no se mencionan. Este es el cartel de enganche de alistamiento de la Legión, que también es de Mariano Bertucci. El desembarco de Alhucemas, que también es de Mariano Bertucci. Además fue así exactamente, porque los soldados tuvieron que desembarcar con el fusil sobre la cabeza porque no pudieron las barcazas llegar a tierra. Y esta sí, Historia de dos tumbas, creo que merece la pena detenerse en ella, porque en Ceuta, en el cementerio de Ceuta, había una serie de restos de regulares, de oficiales y de soldados de regulares diseminados en varios sitios. Y el grupo de regulares tomó la decisión de reunir todos en un mausoleo, lo cual me parece que fue una buena idea. Entonces, cuando naturalmente estuve muy atento a todos estos cambios y me encontré con que había una lápida de un capitán de artillería que se llamaba Martí Alonso, Luis Martí Alonso, que había sido director artístico de la revista de Tropas Coloniales. Él había sido el que dirigía la parte artística de la revista de Tropas Coloniales y que seguramente colaboró con algunos dibujos, porque los compañeros le llamaban pintamonas, de manera que eso denota que tenía cierta afición por la pintura.
Pues bien, me di cuenta que Luis Martí Alonso era el compañero inseparable de otro oficial, de un jefe ya, que era José Valdés Martel, comandante de infantería, y que fue el primer redactor jefe de la revista de Tropas Coloniales, precisamente. Pues bien, estos dos compañeros siempre habían estado juntos. José Valdés Martel había estado en regulares, en la policía indígena y en la Legión, es decir, era un hombre de primera línea. Pero Franco, que era entonces jefe de la Legión, lo llamó, porque él tenía, Valdés tenía la laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración, y lo llamó a que se hiciera cargo de la representación de la Legión en Ceuta, lo cual era un puesto pues, prácticamente burocrático, ¿no? Él no estaba muy conforme porque era un hombre de acción, pero bueno, se hizo cargo de la representación de la Legión en Ceuta y inmediatamente se puso en marcha con la revista de Tropas Coloniales y su amigo Luis Martí pues le acompañó siempre, como siempre le acompañaba, ¿no? Pues bien, llegó un momento en que, a pesar de que esa época fue la más feliz de su vida, porque la familia se trasladó con él, cosa que no había hecho antes, y vivió en Ceuta muy feliz, pero llegó un momento en que echaba de menos el frente. Él tenía que irse a primera línea y le pidió a Franco que lo mandara, que quería dejar la representación de la Legión y quería irse a un puesto en primera línea. Franco no estuvo conforme. Dicen que tenía cierta envidia de Valdés porque Valdés tenía la laureada de San Fernando y Franco no la tuvo nunca, ya sabemos que se la dieron después de la guerra, y no le concedió esto. Y Valdés, como era un hombre que tenía la laureada de San Fernando y por tanto podía dirigirse a sus superiores saltándose un poco la línea de mando, pues se dirigió al alto comisario directamente y le dijo que él quería volver a primera línea. Y el alto comisario le hizo caso, pero le dio el mando de una jarca. Las jarcas, como muchos saben, es una tropa irregular, una tropa que se crea al amparo de un personaje que es el que tiene el prestigio en la jarca, marroquí por supuesto, y el español, el oficial español o oficiales españoles que se adhieren a la jarca van solamente como instructores o como consejeros y tal, pero la jarca la manda el notable, digamos. Y entonces Valdés y le sigue nuevamente Luis Martí se incorporan a la jarca. Y esta jarca hay un misterio sobre la muerte de ambos en este momento. La jarca le mandan una acción prácticamente imposible. Valdés y Luis Martí se visten de gala para esa acción porque saben que no van a salir vivos. Se produce la acción, muere uno, el otro intenta salvarlo y muere también. Y por eso me extrañaba que los dos que habían muerto juntos y que habían vivido juntos toda su vida estuvieran uno en Ceuta y otro en Tetuán. Y bien, pues toda esa historia de esas dos tumbas se aclara en este capítulo y se explica cómo eran las mentalidades de los militares africanistas en ese momento, ¿no? Este es el mausoleo de regulares que se hizo en el cementerio municipal de Ceuta y donde reposa el capitán Martí, muy lejos de su amigo, bueno, muy lejos, bastante lejos de su amigo Valdés, que está en el cementerio de Tetuán. Y hay que decir que el cementerio de Tetuán, precisamente, estaba abandonado en una época y fue el hijo de Valdés, que era general Valdés, el que cuando lo visitó hizo las gestiones oportunas en Madrid y consiguió que se arreglara el cementerio de Tetuán. Y la lápida de Valdés, que estuvo siempre, pero muy descuidada naturalmente hasta este momento, pues ya luce perfectamente allí. Y además dicen, y se aclara también en el capítulo, que en esos momentos que a Millán Astray le amputaron un brazo por una herida, pidió que le enterraran el brazo en la tumba de Valdés, de manera que incluso el sepulturero que hay allí, todos dicen que el brazo de Millán Astray está enterrado junto al comandante Valdés. Hay otro capítulo que es Regreso al lugar de la tragedia, que es, como se ha dicho antes, un viaje que hicimos precisamente a Anual, Monte Arruiz, todo aquello,
y que cualquiera que quiera hacer ese viaje puede encontrar aquí los datos para hacerlo, ¿no? La bandera de la República del Rif, un monumento que tiene Marruecos dedicado a la batalla de Anual, el desastre de Anual, naturalmente dando una versión exagerada quizá del tema. Y hay un capítulo que sí merece la pena que nos paremos un momento en él, que es el falso héroe de Anual. Había habido tantas tragedias y tantos actos de cobardía en la retirada de Anual que todo el mundo estaba deseoso de encontrar algunos hechos positivos dentro de aquel mare magnum, ¿no? El general Picazo había sido encargado de hacer un expediente para depurar las responsabilidades de aquel desastre y todo el mundo buscaba. Y de pronto apareció un hecho positivo. Resulta que había un cabo, que es el cabo Arenzana, que mandaba una posición, mandaba el pozo número 2. El pozo número 2 era, como su nombre indica, un pozo, una posición que producía agua con un motor. Y esa agua se le facilitaba a las demás posiciones españolas que había por allí y al mismo tiempo a las cávilas que había por allí cerca, siempre que hubiera, ¿no? Y entonces, pues, el pozo número 2 producía agua que era un elemento básico en aquel momento, ¿no? Pues bien, cuando se produce el desastre de Anual, empiezan a caer todas las posiciones, pero el pozo número 2 resiste. El cabo Arenzana y los suyos resisten en el pozo número 2. Y allí están hasta que se le acaba el combustible para sacar agua. Ellos les suministraban agua a los rifeños y los rifeños no atacaban al mismo tiempo. Era un toma y daca sobre el tema y no atacan. De manera que el pozo número 2 era una gota en el agua del desorden que se había producido con el desastre de Anual. Pues bien, eso que estuvieron a punto de darle la laureada al cabo Arenzana y bueno, todo esto fue la prensa, lo recogió como un acto de heroísmo y tal, pero luego se descubrió que no fue así. Era el falso héroe de Anual. Se explica en el capítulo que efectivamente esto lo que estuvieron es comprando a los rifeños para que no le atacaran y luego se marcharon una noche, salieron corriendo, les pagaron también, entregaron armas, en fin, que no fue una heroicidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y se explica cómo se descubrió eso, cómo se le formó consejo de guerra a este hombre, y el general Picazo fue uno de los que resultaron engañados en este tema, junto a Fernández Tamarit, el subteniente coronel Fernández Tamarit, que era su jefe, engañó al fiscal. Si leemos el informe del fiscal, también lo pone por las nubes y resulta que luego ya no se pudo rectificar. Y, por tanto, en este capítulo se narra la increíble historia del cabo Arenzana y su increíble aventura. El libro que nunca existió se basa en un libro que Leguineche, cuando publicó su libro, decía que no se había publicado nunca y resulta que el libro sí estaba publicado. La escribió Pérez Ortiz, un teniente coronel. Este es Pérez Ortiz, que fue después alcalde de Ceuta, por cierto. Y ese libro, pues, muy interesante porque se llama De Anual a Montearruiz y 18 meses de cautiverio. Es decir, el teniente coronel Pérez Ortiz contó todas sus experiencias de una derrota, de la otra, y luego estuvo año y medio en cautivo, de manera que es un libro que es una maravilla, pero realmente. Y pasamos a Asesinato en Loma Roja, que también vale la pena detenernos, porque como también nos han dicho antes, hay un personaje aquí que es Driss Ben Said. Driss Ben Said, aparte de que era él ponía en su tarjeta jurisconsulto, bueno, pues este hombre hizo esa traducción que hemos dicho del Quijote al árabe y él se colocó, al final lo colocó Horacio Echevarrieta. Horacio Echevarrieta ya sabemos que era un industrial de primera línea en España entonces. Él tenía interés en las minas del Rif y por tanto por eso colocó precisamente a Driss Ben Said. Y Horacio Echevarrieta, por daros una pincelada de su vida, él había creado el periódico El Liberal, fundó Unión Radio, que es la actual cadena SER, la fundó él, participó en la creación de la línea Iberia o del sector eléctrico como Saltos del Duero, que luego sería Iberdrola, destacó también en la construcción naval
creó los Echevarrieta y Larrinaga, lo que luego serían Astilleros de Cádiz, sociedad anónima, que ahora son astilleros españoles, y que hicieron, por ejemplo, el Juan Sebastián Elcano y el submarino E1. Es decir, que este hombre era una personalidad de primer orden, ¿no?, en Marruecos, en España entonces. Y como el gobierno sabía que tenía un staff en Marruecos, pues le encargó negociar con Abdelkrim la liberación de los prisioneros. Prisioneros era una vergüenza para España, porque había hombres, mujeres y niños prisioneros allí, que no había manera de liberarlos, y que se le encargó a Horacio Echevarrieta que a través de Abdelkrim iniciara negociaciones para liberar a esos españoles que había allí. Y Driss Ben Said inició unas conversaciones con su amigo, porque habían sido compañeros de estudios, Abdelkrim y él, y consiguió en esas negociaciones liberar a los prisioneros después de pagar 4 millones de pesetas y la liberación de los rifeños que tenía España en su poder. Pues bien, este Driss Ben Said, después de conseguir eso, se le encargó otra misión a Horacio Echevarrieta a través de su empleado, y era que consiguiera la paz con Abdelkrim. Era difícil de ganar aquella guerra y se le encargó que negociara con Abdelkrim a ver si conseguía llegar a un acuerdo. Esto ya indignó a los militares africanistas, porque no eran partidarios de haberle pagado los 4 millones de pesetas porque consideraban que podía gastarlo en armas, naturalmente, y menos aún que se saliera de aquella guerra donde habían costado 10.000 muertos nada más que el desastre anual, se saliera de aquella guerra con un tratado y concediéndole una autonomía al Rif. De manera que estaban en contra de eso totalmente. Pues bien, Driss Ben Said, un día que estaba en Loma Roja precisamente, con una serie de militares españoles viendo una posición que se estaba terminando, pues un francotirador, experto desde luego, disparó desde un monte, la bala pasó a través de los oficiales españoles que había allí e impactó en Driss Ben Said, que fue herido de muerte y murió poco después. Pues en este capítulo es la historia de este asesinato, de cómo Driss Ben Said consiguió la liberación de los prisioneros, cómo iba a conseguir quizás un tratado de paz con esto y cómo se urdió un contubernio para acabar con su vida. De manera que ese capítulo pues, parece muy interesante, porque había un personaje en Madrid, dentro del comandante general entonces, que era Martínez Anido, que tenía un historial también dudoso. Este es Driss Ben Said, era un hombre, estaba a punto de casarse, por cierto, cuando recibió el disparo. Este es Horacio Echevarrieta. Y bien, hay un capítulo también referido a los prisioneros, que es la de Carmen Úbeda. En realidad, en el Rif estaban prisioneros los oficiales que se salvaron en Monte Arruit, que fue el sitio donde se refugiaron después del desastre de Anual, los oficiales que sobrevivieron a Monte Arruit estaban prisioneros en el Rif. Estaban también los de otras posiciones que se ocuparon naturalmente, y estaban también los civiles que había en las minas, de manera que se llevaron muchos civiles a las minas, hombres, mujeres y niños, y estaban allí prisioneros en esta. Pues bien, en este capítulo se cuenta las desventuras que pasaron las mujeres, porque hay muchas publicaciones sobre lo que ocurrió con los militares, lo que ocurrió con los hombres, todo eso, pero ¿qué ocurrió con las mujeres, con sus maridos y con sus hijos que estaban allí prisioneros? Bueno, sufrieron todo tipo de vejaciones en ese caso. Muchas salvaron al marido accediendo a todo lo que le pedían, y en especial se cuenta la historia de Carmen Úbeda, que era una chica de 18 años, que como se había echado un novio que no le gustaba a la familia, la habían mandado con su tía a una de las minas, que había unos poblados muy, muy confortables, y le cogió ese tema allí y la llevaron allí. Pues bueno, allí sufrió una violación y se cuenta la historia de las mujeres que fueron. Esta es Carmen Úbeda. El vapor Antonio López, donde los liberaron al final después de pagar los 4 millones.
Y en este capítulo se cuentan sobre todo las vicisitudes que pasaron las mujeres prisioneras en Astir, ¿no? Las Navidades de los prisioneros, pues también es otra. Aquí es cuando se liberan ya los prisioneros y van a bordo del Antonio López. Y Horacio Echevarrieta, que fue tan valiente que bajó a la playa y estuvo con Horacio, fue el que llevó el dinero y le entregó el dinero a Abdelkrim, que unido a lo que le quitó al rey Suni, como dicen aquí, pues ya. Bien, y casi al final sí nos detenemos un momento en los últimos de Yevala, porque en este caso, después de la rendición de Abdelkrim, algunos de sus lugartenientes, de sus seguidores, decidieron no rendirse como había hecho él y seguir luchando. Esto era un suicidio porque, claro, España había desplegado todo un ejército en el norte y en el sur lo había desplegado Francia, de manera que los que se estaban resistiendo a la ocupación iban a morir seguro, es decir, que no tenían escape de ninguna clase. Pues bien, a pesar de eso, hay una serie de hombres y de jarcas que se resisten. Se narra sobre todo la historia del Geriro, que se ha dicho aquí también. Geriro era un hombre que había estado con Abdelkrim, con el rey Suni, y que después se resistió hasta última hora aquí, estuvo con el rey Suni. Luego traicionó al rey Suni, se fue con Abdelkrim y luego se refugió en esto. Esto fue una defensa a ultranza, digamos, de la zona, y este es el dibujo del entierro del Geriro hecho por Mario Bertucci, magnífico, y allí murieron todos, porque claro, algunos salieron prisioneros, que los franceses se hicieron con ellos, pero realmente el ejército francés presionando desde el sur y el ejército español presionando desde el norte, con artillería, con aviación, tal, estos hombres no tenían esperanza ninguna de resistir. Y luego hay dos capítulos sobre militares que sufrieron el ataque de sus propios compañeros, es decir, que muchas veces los militares africanistas que habían sido compañeros, que habían luchado juntos en Marruecos, que habían sido unidos en la batalla, pues resulta que después en la guerra civil se enfrentaron entre sí, pero no solo se enfrentaron, sino que además algunos asesinaron a los otros, ¿no? Hay uno que es Núñez de Prado, que también hemos hablado de él antes, y que fue uno de los, y en este caso, con Miguel Cabanellas, que era compañero suyo en la retirada de Chauen, estuvieron los dos juntos, ¿no? Pues a pesar de eso, pues fue fusilado, suponemos, porque tampoco está claro el tema, ¿no? Y lo mismo le ocurrió a Capaz. Capaz era comandante general de Ceuta, decidió venirse a Madrid en julio del 36 porque sabía lo que iba a ocurrir, y esa decisión le costó la vida, y todo eso se cuenta en el capítulo de la decisión del general Capaz. Aquí estamos, lo vemos de teniente coronel, fue un hombre de un éxito en Marruecos tremendo, hablaba todos los dialectos marroquíes, se entendía perfectamente, hizo el raid Capaz, que se llama también, o el raid de Gomara, que fue una incursión en territorio enemigo, que lo conquistó el territorio enemigo, y esta operación es muy curiosa porque estuvo apoyado desde el aire en todo momento y apoyado por la escuadra que iba por la costa, de manera que fue una operación muy curiosa que vale la pena profundizar en ella y que se cuenta en este capítulo, ¿no? Y la Guardia Mora de Franco, que era un tema poco conocido quizá, pero que bueno, pues me he detenido un poco en contarlo, hasta que la Guardia Mora, que realmente era una unidad, una compañía de fusileros moros, que se llamaba entonces, que acompañó a Franco durante toda la guerra como escolta suya, y que luego la institucionalizó como la Guardia Mora de Franco, y que fue disuelta en el año 58 cuando los sucesos de Ifni, y tuvieron que naturalmente disolverlo porque ya no era una unidad popular, se le agradecieron los servicios prestados y todos pasaron a Marruecos. Este era el lancero marroquí a caballo, que lo hemos visto todos en los nodos acompañando a los embajadores extranjeros que venían, ¿no? Y sí, hago una última reflexión sobre el mariscal Petén y Marruecos. Abdelkrim
dominaba toda la zona, porque además lo que hizo Primo de Rivera cuando llegó a Marruecos, lo primero es replegar todas las fuerzas sobre la costa. Creó lo que se llamaba la línea Primo de Rivera y dejó todo el territorio en poder de los rifeños para luego hacer unas operaciones posteriores de reconquista. Pues bien, cuando Lyautey, que era el residente general francés, como el alto comisario en la zona francesa, vio que los españoles dejaban todo el terreno a los rifeños, se dio cuenta que la zona francesa corría peligro también. Entonces lo que hizo fue atravesar el río Huarga, que es el que divide las dos zonas, y estableció una serie de fuertes al norte del Huarga para tratar de contener lo que él creía que iba a ocurrir. Y efectivamente ocurrió. En 1925, 5 jarcas rifeñas atacaron la zona francesa. Rebasaron todos los fuertes que había puesto Lyautey allí, y aquello se asemejó mucho en bajas al desastre de Anual, porque se dice que sufrieron 5.000 bajas los franceses en aquel ataque que llegó cerca de Fez, como antes habían llegado cerca de Melilla. Fue realmente un desastre para los franceses. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno francés? El gobierno francés reaccionó inmediatamente y con energía y encargó del tema al mariscal Pétain. El mariscal Pétain era el héroe de Verdún, el hombre que tenía mayor prestigio militar entonces, y se hizo cargo de las operaciones en el Marruecos francés. Pues bien, en cuanto Pétain llegó a Marruecos, Lyautey ya quedó prácticamente arrinconado y dimitió y se marchó a Francia. Pues lo primero que hizo el mariscal Pétain es ponerse de acuerdo con los españoles, que es lo que no había hecho nunca Lyautey. Lyautey no quería relaciones con los españoles en absoluto. Pétain lo primero que hizo fue ponerse de acuerdo con los españoles, visitó Ceuta, de Ceuta pasó a Tetuán y llegaron a un acuerdo inmediatamente para hacer un desembarco conjunto en Alhucemas que acabara con el tema de Abdelkrim, ¿ya? Y eso fue la gran aportación de Pétain a la guerra de Marruecos. Pero cuando la guerra de Marruecos termina y cuando ya creía que se iba a jubilar, tenía 83 años, y creía que el hombre ya podría jubilarse, lo mandaron de embajador a Madrid, porque consideraron que como tenía tan buenas relaciones con Franco y las relaciones de la República Francesa, naturalmente, con España no eran buenas, pues la única persona que tenían que podía realmente ser simpática, por decirlo de alguna manera, a Franco era Pétain. Y lo mandaron a Madrid de embajador con 83 años. Pues bien, Franco tardó en recibirlo algún tiempo, porque claro que Franco también quería demostrar su animadversión ante Francia, pero luego su labor en Madrid como embajador fue magnífica, ¿no? Pero cuando estaba allí tan tranquilamente y también en Madrid, pues resulta que con esa edad Francia le pide otra nueva misión. Y la verdad es que el presidente Lebrun de Francia le pide que se haga cargo, que forme gobierno en Francia. La verdad es que un hombre con esa edad dice que sí y se hace cargo del gobierno francés. Ahí hay diferencia de opiniones, decían que porque coincidía en su ideología con Hitler, otros dicen que fue un acto de heroísmo el que un hombre con esa edad y que debía jubilarse ya se hiciera cargo de una misión tan difícil, pero el caso es que se hizo cargo del gobierno francés, vino el gobierno de Vichy y comienza la gran tragedia de Pétain. Estudiamos en ese capítulo su vida privada, su amante, que fue después su esposa, el consejo de guerra que le formaron después de la guerra, cuáles fueron realmente sus relaciones con Hitler y luego su prisión hasta la muerte. La infrahistoria de todo esto es realmente muy emocionante y creo que vale la pena conocerla. Murió a los 95 años en prisión sin poder quedarse con una cosa que le mandaba Franco todos los años, que era una caja de naranjas de España. Bien, y esta es la historia de Lyautey y ya pues simplemente sacar unas conclusiones de todo esto. Pétain. Sacar unas conclusiones de todo esto para que
bueno, a modo de terminación de esta charla, ¿no? Lo cierto, sacamos como conclusión que Francia y España se hicieron cargo de un país en desorden completo, ya lo hemos visto. Quizá no fue muy ético y no consideramos muy ético que un país que no tenía problemas, como hoy se hace esto cuando hay terrorismo, cuando hay algunos casos de esto, pero en aquel momento era simplemente, yo creo que un problema económico. Pero es evidente que después de 44 años de protectorado, fueron 44 años de protectorado, Marruecos pudo presentarse ante la comunidad internacional con un Estado moderno, porque ya tenía una administración moderna, con un rey de prestigio entonces, porque había sido, bueno, pues un rey añorado durante tanto tiempo. Una administración única, que también es importante, porque en Marruecos siempre había habido divisiones entre zonas, entre el Rif, Yebala, todo eso había... No, había una administración única. Los súbditos, en ese caso, estaban unidos bajo una sola bandera, un ejército perfectamente formado, como decía, y una moneda propia también. De manera que Marruecos, después de esos 44 años, se encontró con que era un país perfectamente organizado como cualquier otro. Y este es el contenido del libro, de Héroes y Villanos, pero que creo que esto es una excursión a vista de pájaro y que vale la pena profundizar en él, y que una vez que el lector conozca todos estos problemas en profundidad y sus misterios, ya cada uno podrá decidir quién es héroe y quién es villano. Muchas gracias.